5, versículo 1 y 2. Vamos a leer en esta noche. Los invito a que podamos tomar la lectura y empezar esta meditación de la palabra del Señor. Capítulo 5 del libro de Efesios, dice la escritura, versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Repito la porción, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te bendecimos en esta noche, este viernes, Padre, que tú nos permites poder reunirnos nuevamente para poder escuchar tu palabra, para poder meditar en ella, Señor, para poder reflexionar, Padre Santo, y también, Señor, para poder entregar este mensaje para aquellos que no te conocen, Dios mío. Rogamos, Señor, que a través de las redes sociales, el medio que utilizamos, Señor, para poder evangelizar a los que están fuera, Padre Santo, y que de alguna manera, Señor, este mensaje pueda hacer el cambio en sus vidas, Señor. Que seas tú tocándolos, que seas tú, Señor, hablándoles, que seas tú sensibilizando, Señor, a través de tu palabra, Señor, y como la doctrina enseña, Señor, que ese llamado eficaz, Padre, a aquellos que han de recibir tu palabra, Señor, haga que vengan a ti, Señor, rendidos, reconociendo, Padre amado, la necesidad que tienen de ti, arrepentidos de su pecado, de su maldad, Señor amado, para que puedan recibir los beneficios que tú has otorgado a aquellos, Señor, que se arrepienten. Te rogamos, Señor, también que a nosotros como ya creyentes nos sigas hablando, para que sigamos creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra y avanzando, Señor, más cada día hacia tu presencia. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Toma el control de este momento, toma el control de la reunión, Señor, y en todo lleva tú la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche lleva por título: Imitadores de nuestro Padre Celestial. Imitadores de nuestro Padre Celestial. Ciertamente que el simple hecho de hablar de imitadores llama la atención, porque siempre en la vida, ¿verdad? Como, no tan solo como creyentes, en nuestra vida secular, siempre habrá alguien que llame la atención, que sea de alguna manera influencia o influyente, que logre captar la atención de los demás para que lo puedan imitar o para que quieran ser como él. La pregunta es, en este caso, ¿vale la pena imitar a alguien más? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, yo no sé cuántos tengan entendido cómo empieza una moda, pero las modas por lo regular empiezan, ¿verdad?, de alguien que es conocido, de alguien que es famoso o de alguien que es influyente, que trae un tipo de vestuario y de allí empieza a correr que toda la gente quiera ser como esa persona por la influencia que tiene, ¿verdad? Y se inician modas, se inician vestuarios, se inician peinados, se inician cortes, o sea, todo eso porque las personas quieren ser como esa persona, o porque les gusta ese tipo de ya sea de peinado, ya sea de corte de pelo, ya sea de vestuario, ¿verdad? O de algún artículo que carguen, ¿verdad? Y eso se vuelve una moda. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿verdad? Y creo necesaria hacerla: ¿valdrá la pena ser como alguien? Las modas vienen, toman, digamos, influencia en mucha gente y pues puede ser por mucho tiempo o por corto tiempo, pero la gente quiere ser como esa persona. Algunos hasta actúan como las personas. Algunos hasta imitan el hablar como esas personas que han sido influencia para ellos, ¿verdad? Y de alguna manera quieren imitarlo. Probablemente porque no pueden ser exactamente como él. Y si tienen la posibilidad de tener algún artículo, algún vestuario o alguna parte que se parezca a ese personaje
que les ha interesado, ¿verdad? Pues lo van a tener o lo van a querer adquirir para poder imitarlo. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿valdrá la pena ser como alguien? ¿Como otra persona? Que nosotros podamos ser, hermanos, copias de alguien más. Eso es lo que traía yo en mi mente al momento de poner el tema a este mensaje, imitadores de nuestro Padre Celestial. Porque el mundo, hermanos, tristemente, la gente quiere ser como otros, pero no buscan quizá que digan o que piensen, ¿por qué la gente no es como yo? Porque simple y sencillamente a lo mejor no tenemos influencia o no tienen influencia para poder llegar a lograr esa copia quizá, o que quieran ser como ellos. Pero nosotros como creyentes tenemos un modelo, y ese modelo, hermanos y amigos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Y allí sí entraría otra vez con la pregunta, ¿verdad? ¿Vale la pena ser como alguien? Entonces, en este caso, si nosotros queremos ser imitadores de alguien, seamos imitadores de alguien que sí vale la pena, de alguien que sí verdaderamente pueda hacer el cambio en nuestras vidas, de alguien que verdaderamente, hermanos y amigos, sí haya puesto o que haya hecho la diferencia. Miren, yo mencionaba lo de las modas, porque las modas pueden ser, como les dije, cortas o largas. Y puede ser que atraigan a mucha gente o a poca gente. Pero Dios, desde que el momento que Él, hablando de la persona de Jesucristo, desde el momento que Él entregó su vida en la cruz del madero, toda la vida hasta nuestros días, 2022 años, han pasado y la gente sigue hablando de Él. Bueno o malo, pero la gente sigue hablando de Él. Entonces quiere decir que Jesucristo tiene una buena influencia sobre las personas. Entonces, si nosotros como creyentes debemos querramos, ser como alguien, lo correcto, creo yo, sin temor a equivocarme, es que seamos como nuestro Padre Celestial. Y de ahí el título, imitadores de nuestro Padre Celestial. Si hemos de seguir a alguien, hermanos, en su forma de vivir, en su forma de vestir, entre comillas, porque hablando del Padre Celestial no podemos copiarle el vestuario, ¿verdad? Pero sí a la persona de Jesucristo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, seamos como Él. Y en la palabra del Señor, hermanos, tenemos herramientas suficientes para hacer un poco, y eso va a ser, dependiendo de cada uno, un poco o un mucho, como nuestro Padre Celestial. Repito la porción que leímos al principio, hermanos y amigos, del versículo 1 y 2 de Efesios 5. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense con lo que introduce el apóstol Pablo a los Efesios en este capítulo 5, en el versículo 1. No es como una invitación, como una, hermanos, recomendación. Si lo vemos y con atención, hermanos, esto es una ordenanza. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí, hermanos, miren, yo no sé cuántos tengamos hijos o cuántos tienen hijos, ¿verdad? Pero si el padre es influyente en los hijos siempre quieren andar, que ya sea que se ponen la corbata o que se ponen los zapatos del padre, o las niñas se ponen las zapatillas de la mamá, o se ponen el peinado de la mamá. ¿Por qué? Porque de alguna manera los hijos están viendo cómo es mamá o cómo es papá y quieren ser como ellos. ¿Sí o no? Y lo mismo es lo que está diciendo Pablo. O sea, en alguna manera, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de imitar a nuestro Padre. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. La palabra griega, hermanos, para imitadores, mimitetes, que literalmente quiere decir imitador. O sea, que nosotros seamos exactamente, valga la redundancia de palabra, imitando al Señor, al Padre Celestial. Y pudiéramos nosotros decir, o a lo mejor muchos pudieran decir,
pero ¿cómo vamos a ver al Padre? ¿Quién ha visto al Padre? Fíjense la misma pregunta que le dijo Felipe a Jesucristo. Muéstranos al Padre y basta. ¿Y qué respondió el Señor? Los que están vivos. Exactamente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, hermano, nosotros no podemos de alguna manera obstaculizar nuestra manera de querer llegar a ser como el Padre, porque no lo podamos ver. Ciertamente el libro de Timoteo dice que él habita en el capítulo 6, en una luz inaccesible, donde el hombre no puede entrar. No puede entrar a la misma presencia del Padre, pero sí tenemos a Jesucristo, que el que dice la Escritura, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y otros pudieran decir, pero si no hemos ni siquiera visto a Jesucristo, pero tenemos las Escrituras que nos hablan de Él. Y de la manera que nosotros podemos, hermanos, imitar. En un sentido, vamos a ver 1 Corintios 4:16. Siempre, hermanos, siempre se usa esta palabra en sentido bueno. De una manera Pablo lo utiliza para que nosotros seamos imitadores del Señor. Capítulo 4, versículo 16 de 1 Corintios dice: por tanto os ruego que me imitéis. ¿Por qué Pablo anima a los corintios a que lo imiten a él? Perdón. Porque Pablo quiere, hermanos, o de alguna manera está diciendo: imítenme a mí. Os ruego que me imitéis, dice Pablo. A los Gálatas le dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, lo que estaba diciendo Pablo de alguna manera es que yo traigo la influencia completa de Jesucristo en mi vida. Copienme, pocas palabras. Sean como yo, entregados para el Señor, imitadores de nuestro Padre Celestial. Hermanos y amigos, si nosotros vamos a hacer influencia, como les hablaba el miércoles pasado los hermanos que vinieron a la reunión, si nosotros vamos a ser influyentes, seámoslo de esa manera. Que sea, hermano, la gente mirando a nosotros, no nuestra persona. Que sean en nosotros viendo la gente, hermano, a Jesucristo. Y no físicamente, sino, hermano, en cuanto a los atributos, en cuanto a la manera de vivir, en cuanto a nuestra manera, hermano, de comunicarnos quizá. Por eso es que Pablo decía: por tanto ruego que me imitéis. Traducido, hermano, es que literalmente seamos casi iguales. Copiado prácticamente, hermanos. Capítulo 11 de 1 Corintios también dice, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pues que le estoy diciendo, cuando Pablo hace la invitación, valga la redundancia, a que lo imitemos a Él, es porque Él ya ha tomado de Cristo esa copia, digamos, esa influencia del Señor. Repito, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren, si la gente en el mundo le copia hasta, miren, yo he mirado hasta gente que se pone aquí cosas en esta parte de aquí, no sé cómo se llama en realidad, como de una especie de arete, ¿verdad? Y trae allí un pico y ahí andan. Yo no sé si eso sea agradable traerlo allí, pero porque otro lo imitó o porque otro se lo puso, y ahí va la gente y se lo pone. Pablo decía: copienme a mí, porque yo le estoy copiando a Cristo. O sea, estoy parafraseando el versículo 1 de 1 Corintios 11 con el 1 Corintios 4:16. Porque el 4:16 dice: por lo tanto ruego que me imitéis. Y luego 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, que la influencia que traemos nosotros, hermanos, la copien, porque no es nuestra influencia, sino es la de Cristo. Efesios capítulo 5, los que traigan Biblia, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y fíjense que cada vez Pablo como que está no solamente hablando de ser imitadores, sino de que tengamos los atributos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hebreos 6, 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin.
para plena certeza de la esperanza. Dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, aquellos hermanos, fíjense, o sea, Pablo lo que está haciendo es que haciendo una invitación, ¿verdad? Y repito otra vez, a ser imitadores, pero que esta invitación, hermanos, trae también promesa. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense, hermanos y amigos, la Escritura dice en 1 Tesalonicenses 4, 18, si no me equivoco, alentaos unos a otros con estas palabras. Los versículos 16 y 17 y aún el 15 habla de que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Voy a llegar al punto del versículo 18, ¿verdad? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos arrebatados para juntarnos con el Señor en el aire y ya no nos separaremos más. El versículo 18 dice, alentaos unos con otros con estas palabras. O sea, fíjense, hermano, que cuando nosotros de alguna manera queremos ser como Dios, esto trae promesa, hermano, porque la promesa es heredar la vida eterna con el Maestro. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, ser imitadores, hermano, no quiere decir que andemos copiando solamente, sino que copiemos las promesas, que obtengamos las promesas, que le creamos a las promesas, que vivamos por fe las promesas, hermano, para que podamos recibir las promesas, imitando al Maestro. Sí, hermano, fíjense que la Escritura, cuando habla de ser imitadores, ¿verdad? No lo dice en el sentido solamente de pasajero. Pablo decía, hermanos, hablando de la venida del Señor, él decía, hablaba de los que están muertos y luego los que estemos vivos, decía él, en 1 Tesalonicenses 4. ¿Se dan cuenta lo que Pablo decía? O sea, él no pensaba más bien él pensaba que Cristo regresaba ya casi. Cristo acababa de ser muerto en la cruz, había resucitado, había ascendido a la presencia del Padre y Pablo creía que ya estaba. Fíjense que tan pronto lo esperaba Pablo, que él lo dijo, ¿verdad? Y después de que muéramos, seremos resucitados primero. Sino él decía, primero los muertos y luego nosotros seremos arrebatados. Entonces, esas son promesas, hermanos. ¿Por qué? De alguien que ha creído a Cristo. Imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Imitadores de nuestro Padre Celestial. 1 Tesalonicenses 5, 1 y 6 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser, dice la Escritura, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, hermanos, de que aún aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, hermanos, dice el versículo, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, la gente en el mundo, hermano, en problemas o en dificultades no va a querer copiar a los que andan mal. No, ellos quieren a los que están alegres, a los que están bien, a los que están felices. Pero un creyente, hermano, recibe de Dios no solamente las promesas y vive para ellas o vive por ellas, hermano, creyendo y recibe las bendiciones de Dios, hermano, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la dificultad, aún en medio de aún en medio de lo imposible. ¿Por qué? Porque hemos creído a Cristo. Y si somos imitadores, seamos imitadores de Cristo. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron por los judíos. O sea, el ser imitadores, hermanos, como creyentes, ¿verdad? No quiere decir que nosotros vamos a vivir una vida plena y en las nubes y, hermano, y todo. No, pueden venir dificultades. ¿Por qué, hermano? Porque si Cristo padeció y si nosotros vamos a ser imitadores de Cristo, vamos a padecer también, hermano. Pero así como Cristo padeció, hermano, murió y resucitó, nosotros vamos a recibir también promesas parecidas a las del Señor. Porque somos imitadores del Señor, hermano. Fíjense, cuando hablamos de imitar al Señor, ¿verdad? Lo primero, creo yo, que nosotros podemos o deberíamos, hermano, imitarlo es en su amor. En su amor. Y quizá, hermano, eso sea lo que más nos falla. Pero esto tendría que ser lo primario. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, o sea, es que una forma de ser imitadores de Dios es en el amor. No solamente, hermano, en el momento de la angustia, porque aún Cristo padeció, dice la Escritura, cuando nosotros ni siquiera volteábamos a ver al Maestro, cuando nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta de que había un Dios verdadero, cuando nosotros quizá, hermano, toda nuestra vida era de religión. Pero, dice la Escritura, que el Señor mismo, hermanos, padeció por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores. Y en eso mostró Dios su amor, hermano. Debemos de andar en amor, dice la Escritura. Primero de Juan capítulo 5, ya casi voy terminando. Versículo 1 y 2 dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Capítulo 5, versículo 1. Dios es amor. Debemos de andar en amor. Y en esto, hermanos, se conoce cuando nosotros somos imitadores de aquel que entregó su vida por nosotros, hermanos. Leo una sola última porción. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de amor. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es una de las virtudes principales de aquellos que somos imitadores de Dios. Y con esto, hermanos, voy terminando. Si nosotros queremos imitar a alguien, seamos como nuestro Padre Celestial. Seamos como Jesús. Hermanos, mire, el Señor dijo en Mateo 28, ir y predicar el Evangelio. Y ellos fueron y predicaron el Evangelio. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, cuando ellos estaban predicando el Evangelio, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Capítulo 11, versículo 26, dice la Escritura del libro de Hechos, 11:26, dice, y les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ellos estaban imitando tanto al Maestro que los reconocían como cristianos, porque estaban, hermano, imitando al Padre Celestial en la persona de Jesucristo. Seamos imitadores, pero no del mundo, ni de la gente del mundo. Seamos imitadores del Padre Celestial a través de la persona de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche, Dios. Queremos ser y parecer un poco más a ti cada noche, cada día, Señor. En cada momento, Padre, que podamos leer tu palabra, que la influencia tuya, Señor, quede en nosotros.
Y así como la Escritura, Padre, dice que les reconocían que habían estado contigo, así la gente, Padre, pueda ver en nosotros que tú estás con nosotros, Señor. Si hemos de imitar a alguien, que te imitemos a ti, Señor. Que vivamos para ti, Señor. Que nuestras vidas, Padre, reflejen que somos creyentes, hijos e hijas tuyos, Señor. Queremos vivir para ti solamente, Señor. No estamos caminando, Señor, en arenas movedizas. Estamos caminando y estamos en el camino sólido que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Pero probablemente, Señor, allá en el mundo, fuera, Señor, no haya, o hay, mejor dicho, bastantes que no te conocen. Y que a lo mejor están imitando, Señor, a alguien famoso, pero jamás están volteando a ti. Y hoy en esta noche probablemente, Señor, haya sido el momento donde más de alguno, Padre, quiera vivir para ti y caminar como tú, Señor. Y decir, como Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor, este es el momento. Todos con nuestros ojos cerrados, a través de las redes sociales, si hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor, también te invitamos a que puedas hoy rendirle tu vida, empezar a ser un imitador de Dios, conociendo a Jesucristo en primer lugar. Y así como Felipe dijo un día, quizá tú lo digas a hoy, muéstranos al Padre y basta. El que ha visto a Jesús a través de su palabra, ha visto al Padre. ¿Quieres entregarle tu vida en esta noche? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Acompáñanos en esta oración. Dile, Señor Jesús, conozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Conozco, Señor amado, que tengo necesidad de ti, que yo solo o yo sola no puedo cambiar. Quiero imitarte, quiero ser como tú, Señor. Y yo sé que el pecado me aparta y no me deja vivir cerca de ti, Señor. Por eso en esta noche yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy pecadora y que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Que necesito, Señor, completamente tu sacrificio, Padre, para poder ser llamado hijo o hija tuya, Señor. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. Ayúdame a vivir, Padre, para poder imitar tus pasos, Señor, a través de tu palabra y poder, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de la misma, Señor, en una iglesia, Padre, donde se enseñe tu santa escritura. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.